Analizaremos la sesión número 4 del taller intensivo de capacitación docente que se denomina Estrategias para el trabajo en el aula. Es la última sesión, es algo larga y después de esta solamente tenemos ya el cierre del taller intensivo. Los invito a suscribirse, no olviden darle like al video y pues bueno, comencemos. ¿Cuál es el objetivo de la sesión? Pues es que los maestros generemos estrategias de trabajo en el aula enfocadas a las características de los alumnos para fomentar tres cosas: la autonomía, la colaboración y el trabajo entre pares. La actividad número 1 se denomina Fortaleciendo la autonomía. Primeramente vamos a revisar un video que se llama La educación más allá del aula, autonomía en la enseñanza y en el aprendizaje, estrategias prácticas. Si es algo largo, es del minuto 13:55 al 24:51 y luego del 29:49 al 41:01. El video lo pueden encontrar en la descripción de este video y también aquí arriba dándole clic. Nos dice que vamos a ver el video y posteriormente vamos a reflexionar sobre las preguntitas que vamos a leer ahorita más adelante, pero también que vamos a registrar palabras clave que vamos a utilizar a continuación. Las preguntas para reflexionar son: ¿cómo han trabajado con la familia para impulsar la autonomía en los alumnos? A partir del trabajo a distancia, ¿qué estrategias implementaron para el fortalecimiento de la autonomía? ¿Qué grado de autonomía perciben en sus estudiantes y cómo lo identifican? ¿Y qué acciones podemos realizar para favorecer la autonomía? Una vez reflexionadas estas preguntas, vamos a registrar las palabras clave. Aquí nos da un ejemplo, la misma guía, de cómo hacerlo y dice que en equipos, bueno, vamos a elaborar una nube de palabras. Para eso podemos utilizar pues el pizarrón, material que ustedes tengan disponible o alguna aplicación para generarla. Una aplicación puede ser la de Kahoot, que al momento que usted la utiliza en el celular va apareciendo en el proyector y sería una manera en que no utilizaríamos pues los mismos útiles escolares por ahí, los marcadores, etc. Bueno, posteriormente en plenaria vamos a compartir 2 o 3 ejemplos de esto que realizaron o de esta nube que realizaron de palabras clave. Recordemos que esta y todas las demás evidencias que vamos a sacar en esas actividades las vamos a utilizar para conformar el repertorio de insumos para el trabajo en el aula que se cierra en la actividad 4 de esta sesión. Asimismo nos dice que las habilidades y actitudes del aprendizaje autónomo son, por ejemplo, la curiosidad, el planteamiento de preguntas, la búsqueda de información, la comprensión lectora, la organización y sistematización de información, la expresión de ideas propias en esquemas, textos, ensayos u opiniones, para tener un ejemplo de cuáles habilidades y actitudes podemos desarrollar en el aprendizaje autónomo. La actividad número 2, la atención diferenciada se denomina, pues nos dice que es importante para los maestros contar con elementos que orienten la práctica para atender al alumnado. Esto en los diferentes contextos en los que se encuentran. Nos pide que nos reunamos en equipo y que leamos el anexo número 6 para comentar qué estrategias de atención diferenciada conocen o han implementado. Muy bien, hablemos del anexo número 6. En el anexo 6 es un fragmento de entrevista que se le realiza a Carol Ann Tomlinson, donde explica acerca de la enseñanza diferenciada. Primeramente vamos a ver algunos conceptos importantes, por ejemplo, ¿qué es la enseñanza diferenciada? ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son las características de un currículo diferenciado efectivo? Y por qué ella menciona que un docente efectivo debe gustarse a sí mismo. En resumen, ella dice que la enseñanza diferenciada es el maestro que realmente intenta satisfacer las necesidades específicas de sus alumnos, sus intereses particulares y sus formas preferidas de aprender. Dice que estos esfuerzos deben estar basados, obviamente, en una práctica docente sólida.
La enseñanza diferenciada significa tomar en cuenta las formas en que los alumnos varían como aprendices, ya que ella menciona que varían en tantas formas, pero define que hay 3 formas de manejar las diferencias en nuestros alumnos. Una de ellas es ignorándolo, la segunda es separando a los muchachos y la tercera, que es menos común, es mantener a los niños juntos dentro del contexto de un currículo exigente, pero atendiendo a sus necesidades individuales, intereses y sus formas preferidas de aprender. Es decir, la tercera sería brindándoles esa atención. En la primera, que habla de ignorarlos, dice que se ha hecho durante mucho tiempo y que no hay evidencia alguna de que pretendiendo que todos son iguales y enseñemos las mismas cosas, sea efectivo. En la segunda, donde dice que los separamos, usualmente se puede llegar a hacer esta diferenciación entre alumnos normales y no normales o descompuestos, pero que se ha descubierto que en este proceso de separación pues no se contribuye a un mejor desempeño, puesto que los muchachos descompuestos suelen ser frecuentemente niños pobres o que están perteneciendo a alguna minoría. Por lo tanto, la brecha entre los que tienen y los que no tienen se ve reforzada en la escuela, clasificando a los muchachos una actitud mental negativa. Y por último, pues la tercera, que era menos común, es cuando realmente se hace una enseñanza diferenciada, que es mantener a los niños juntos dentro del contexto del currículo exigente, atendiendo a sus necesidades individuales, a sus intereses y sus formas preferidas de aprender. Dice que cuando hacemos esto, los resultados son impresionantes. La enseñanza diferenciada parte de una actitud mental positiva. Cuando asumimos que todos pueden hacer un buen trabajo y nos preocupamos por cómo debemos enseñarles para llevarlos hacia el éxito. Después se habla acerca de las características de un currículo diferenciado efectivo y le preguntan qué es lo que ella busca cuando visita un aula. Y dice que ella se fija en varias cosas. En resumen, son los vínculos que existen entre el maestro y los alumnos, un sentido de comunidad en el aula, la calidad del currículo que se utiliza. Serían 3 aspectos importantes en los que se debería de poner atención. Dice en el primero de los vínculos del maestro y los alumnos, pues que no solo ayudan en la planificación, sino que motivan a la diferenciación. Si como maestro concebimos a los niños como verdaderos seres humanos, probablemente nos comprometeremos mucho más en ayudarlos a aprender y a crecer individualmente. En el sentido de comunidad en el aula, pues se busca que todo el grupo funcione como un equipo, porque es importante que los muchachos se unan, comprendan y aprecien sus diferencias y que estén dispuestos a ayudarse mutuamente para triunfar. En el tercero, la calidad del currículo que se utiliza, nos dice que no debemos de enseñar un cúmulo de datos para prepararse para un examen estandarizado, porque así nos estaría ofreciendo un aprendizaje útil. Por ello, los maestros tienen que preguntarse permanentemente acerca de la calidad de lo que están enseñando. Posteriormente se le pregunta acerca de los conceptos clave que los maestros deben de tomar en consideración al desarrollar una lección diferenciada. Ella dice que uno de los aspectos serían las tareas respetuosas, otros serían los grupos flexibles y por último enseñar hacia arriba. En las tareas respetuosas, ella dice que eso hace referencia. En las tareas respetuosas, ella menciona que significa que el trabajo de todos debe de ser igualmente entretenido, agradable e importante y que cada alumno tenga que pensar para poder hacer su propio trabajo. En los grupos flexibles, no dividimos a los alumnos arbitrariamente o que los grupos automáticamente se agrupen por nivel de desempeño, sino que el maestro debe mover sistemáticamente a sus alumnos entre grupos de desempeño similar, de desempeño diferente, de perfil mixto, de intereses comunes, variados, etc. Y enseñar hacia arriba dice que la tendencia común es que empezamos por lo que percibimos como el contenido del nivel
o del grado. Y de ahí lo diluimos para algunos y lo subimos para otros. Es decir, ya tenemos como el estándar y luego decimos, bueno, a estos niños se los voy a hacer más fácil, a estos niños se los voy a poner un poquito más complicado por la capacidad o que han desarrollado. Sin embargo, usualmente no subimos tanto desde el punto inicial y al diluirlo estamos bajando las expectativas para algunos de los muchachos. Posteriormente le preguntan acerca de que ella mencionó en su libro que debe de gustarse el docente a sí mismo. ¿Qué es lo que quiso decir? A lo que ella responde que cuando uno percibe un propósito en sus acciones, es decir, cuando realmente te gusta lo que haces, te levantas en la mañana dispuesto a hacer la diferencia. Finalmente se le pregunta acerca de cómo podemos tener esta enseñanza diferenciada y conocer a los alumnos o comprender a los alumnos cuando tenemos tal vez 6 grupos que atender en un día. Ella dice que no es tan difícil hacerlo porque podemos implementar ciertas estrategias para ello. Entre algunas dice que pudieran implementar algunas encuestas periódicamente en el aula, preguntando a los alumnos qué es lo que más les gustó, qué es lo que les pareció difícil, quizás llevar un diario donde anotemos lo que vamos aprendiendo sobre nuestros alumnos, qué es lo que les gusta, qué es lo que no, y posteriormente poder recurrir a dichos apuntes para retomarlos. Finalmente dice que un principio clave de la diferenciación sería la evaluación permanente, pero ahí ya no profundiza. Inmediatamente después vamos a leer el anexo número 7. Para ello vamos a realizar una adaptación de la estrategia a su contexto y práctica considerando los siguientes elementos: objetivo, descripción, beneficios y recomendaciones. Para después compartir la información con el colectivo. ¿De qué nos habla el anexo número 7? Este se llama contratos de aprendizaje. En resumen, nos dice que el contrato de aprendizaje es un acuerdo negociado entre el educador y el aprendiz, que proporciona al aprendiz cierta libertad a la hora de adquirir determinados conocimientos y destrezas en un tiempo dado. En un contrato de este tipo, el profesor tiene la responsabilidad de especificar cuáles son los contenidos esenciales y garantizar que los aprendices los adquieran. Presupone que los estudiantes pueden responsabilizarse parcialmente de su aprendizaje. Define las habilidades que hay que practicar y dominar. Garantiza que estas destrezas van a utilizarse dentro de un contexto apropiado. Determina las condiciones de trabajo que están en vigor mientras dure el contrato. Por ejemplo, el comportamiento, plazos, los deberes, las tareas de la clase. Establece las consecuencias tanto positivas como negativas en caso de no seguir las condiciones del contrato. Perfila los criterios para evaluar la calidad de lo que se ha realizado. Incluye la firma del profesor y del alumno sellando los términos del acuerdo. Posteriormente nos da un ejemplo bastante extenso acerca de un contrato. Termina diciéndonos que hay que diversificar. ¿Qué vamos a diversificar? Los contratos de aprendizaje permiten al profesor diversificar los contenidos, los procesos, y aún así toda la clase está trabajando con los mismos conceptos básicos y practicando las mismas destrezas. ¿De qué manera diversificar? Pues dice que los contratos permiten diversificar en función de las capacidades de cada uno, de los intereses y del perfil de aprendizaje. Por último, ¿para qué diversificar? El uso de esa estrategia de los contratos de aprendizaje posibilita el hecho de que cada uno se comprometa en el nivel de sofisticación con el que se encuentre cómodo y le permita salir victorioso de la empresa. No olvidemos que después de leer el anexo número 7 hay que realizar la adaptación de la estrategia y guardarla para el repertorio de insumos para el trabajo en el aula en la actividad número 4. Ahora bien, la actividad número 3, la colaboración para el aprendizaje, nos dice que revisemos los anexos 8 y 9. Sí, efectivamente, esta es una sesión de mucha lectura. Posteriormente, al analizarlo, vamos a comentar 3 preguntitas. Hablemos del anexo 8, autonomía y colaboración de los alumnos. En este texto, nos dice que el trabajo colaborativo hace posible que los alumnos que ya lograron apropiarse de ciertos conocimientos refuercen estos aprendizajes al acompañar y al ayudar a sus compañeros. También nos dice que, a caso contrario, los que aún no lo han logrado comprender,
pueden observar y aproximarse a ver cómo sus compañeros lo realizan para ellos aprender y resolver la situación. El aprendizaje colaborativo, a diferencia del uso tradicional de monitores o tutores, es mutuo y es complementario. Los saberes de los alumnos no se encuentran graduados por edad, sino por los procesos de apropiación de cada uno como individuo. Colaborar en las actividades permite un proceso de construcción colectiva del conocimiento. Nos menciona que en los grupos multigrado, por ejemplo en las escuelas unitarias, hay un poquito más de este tipo de aprendizaje colaborativo o mutuo, porque pues muchos alumnos además pueden ser familiares, pueden ser hermanos, primos, entonces es más fácil que se pueda dar este tipo de ayuda. Los maestros también pueden fomentar que se dé esta colaboración organizando parejas o equipos. Asimismo, pudieran trabajar de manera grupal. La autonomía significa que los alumnos realicen actividades de aprendizaje sin necesidad de que el maestro se los indique. Las estrategias que implementan buscan que sean los propios alumnos quienes busquen y descubran a partir de una construcción propia diversas maneras de resolver los retos a partir de sus conocimientos previos. Promover el trabajo autónomo de los alumnos, la colaboración entre pares y la recuperación de conocimientos previos permite respetar los momentos, los ritmos y los procesos de desarrollo particulares de cada uno de los niños. El anexo número 9 se denomina diversificación y circulación de saberes. Aquí nos dice que hablar de diversificación de la enseñanza implica considerar al grupo como una unidad compleja, donde no todos son iguales, pero sabemos que cada quien puede hacer aportes significativos. Hay que evitar la estigmatización de los roles de los niños. La diversificación de la enseñanza es una necesidad en la cual todos deben beneficiarse. Los saberes que circulan en el aula, mientras más diversos son, la experiencia es más evidente y tiene efectos más contundentes sobre los más pequeños, asimismo sobre los más grandes, o sobre quienes tienen unas u otras capacidades. Esta circulación de saberes supone considerar un enorme potencial para el aprendizaje, la interacción entre pares de diferentes edades y grados diversos, pero también por otras variables como las historias de vida o las procedencias sociales, las perspectivas, puntos de vista y formas de abordaje. En el escenario de trabajo entre pares, el docente está presente promoviendo la interacción respecto al saber y brindando el acompañamiento para un beneficio mutuo, pues promueve que los alumnos pregunten y respondan. Ahora bien, después de haber leído y analizado las lecturas, nos pide que respondamos o reflexionemos en base a las siguientes preguntas. ¿Quiénes tienen conocimiento y experiencia sobre metodologías del trabajo entre pares? ¿Cómo han llevado a cabo estas metodologías? ¿Y qué aprendizajes desarrollan o fortalecen las alumnas y los alumnos con dichas metodologías? Después nos pide que nos reunamos en equipo y que propongamos una estrategia de trabajo entre pares de acuerdo a su nivel, modalidad y contexto. Nos dice que podemos utilizar el formato que consideremos más conveniente y ahí nos da un pequeño ejemplo que es el que podemos ver en la pantalla al lado derecho. Nos dice que, por ejemplo, criterios básicos para diseñar estrategias didácticas y menciona 3 aspectos generales. Los criterios pensados en el contexto, los criterios pensados en los alumnos y por último los criterios pensados en los maestros multigrado. Aquí, por ejemplo, en lo que consideramos en el contexto, nos dice que sean actividades situadas en los contextos de vida comunitaria, que aprovechen los recursos derivados que ofrecen las comunidades, que se orienten hacia situaciones y problemas comunitarios, entre muchas otras, porque sí son bastantes. Pero bueno, eso los podemos revisar en la guía. Les recuerdo que está en la página de Facebook que se encuentra en la descripción. Posteriormente pasamos a la actividad número 4, no sin antes decirle que hay que guardar la actividad porque no todas las hemos ido recopilando para llegar a este punto. La actividad número 4 que se llama Nos organizamos para colaborar y primeramente nos dice que vamos a integrar las evidencias generadas en las actividades anteriores, lo que les venía diciendo, en un material que se va a llamar repertorio de insumos para el trabajo en el aula. Ahí nos viene diciendo cuáles son las 3 actividades anteriores.
Vamos a identificar las acciones que cada quien llevó a cabo y en una tablita que se encuentra en la página número 28 de nuestra guía, vamos a marcar únicamente las casillas que definan lo que realizaron. ¿Cuáles son las acciones? Por ejemplo, vamos a poner si propuse ideas, si nuestros colegas lo propusieron, si ofrecí, solicité información centrada en lo que estaba haciendo, si sinteticé información, si controlé el tiempo, entre muchas otras. Posteriormente, nos pide reflexionar sobre lo que identificamos con base en lo siguiente: la participación individual, la percepción de sus colegas al trabajar de forma colaborativa, el resultado del trabajo en equipo. Todo esto porque reflexionar sobre nuestro trabajo permitirá que fortalezcamos la práctica docente y desarrollar otras estrategias en beneficio del aprendizaje de los alumnos, tomando en cuenta la diversidad de aprendizajes, disposiciones, condiciones y contextos. Y bien, aquí culmina la sesión número 4, prevista para trabajar el día número 3. Como ven, es bastante larga porque abarca muchos anexos. Son, me parece, 4 anexos. Bueno, no olviden suscribirse, darle like al video y compartirlo.